Bueno, buenos días a todos. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, Listo, entonces vamos a hablar el día de hoy de enfermedad cerebrovascular. El tema es bien extenso, es bien larguito, entonces arranquemos. La definición. Entonces, el SB comprende algunos trastornos que son muy frecuentes y muy devastadores. Se dividen en dos grupos principales, que son las enfermedades isquémicas y las hemorrágicas. Y ambas pues son debido a anomalías vasculares. El SB se define por la deficiencia neurológica repentina atribuible a una causa vascular focal, es decir, que son es una serie de sintomatología neurológica ocurrida debido a, a un trastorno en la vasculatura cerebral. Para hablar un poco de la epidemiología, entonces, pues en Estados Unidos estos trastornos provocan alrededor de 200.000 fallecimientos anuales, y se piensa que para el año 2030 la cifra de fallecimientos se duplicará. Es importante tener en cuenta que este tipo de trastornos es mucho más frecuente en personas de la tercera edad, en un rango más o menos entre los 65 años en adelante, y es más fatal en este grupo etario. En Colombia tenemos entonces que la incidencia de ACV isquémico en hombres durante el año 2014 fue de 2.9 por cada 1.700.000 habitantes, y que la prevalencia fue del 30.7, es decir, el 0.17%. La mortalidad alcanzó los 3.08 pacientes por cada 1.800.000 habitantes. En las mujeres, eh, la incidencia fue de 1.5 por cada 700.000 habitantes. La prevalencia fue de 31.8, es decir, el 0.15%. Y la mortalidad alcanzó 3.7 pacientes por cada 1.600.000 habitantes. En, en cuanto al ACV hemorrágico en las mujeres, entonces, en Colombia fue la incidencia, perdón, la prevalencia en este caso fue del 9.9, es decir, el 0.05%, y en hombres fue 10.03, es decir, el 0.06%. Eh, vale destacar que la prevalencia es mucho más baja en el ACV hemorrágico, puesto que es mucho más usual el ACV isquémico. Estas tablas las saqué del Observatorio Nacional de Salud, que es, digamos, una entidad del Ministerio de Salud. Vamos a hablar entonces ahora sí de la clasificación. Entonces, como les había dicho antes, hay dos grandes grupos en los cuales podemos clasificar el SB. El primero es el accidente cerebrovascular isquémico. Entonces, para nombrar rápidamente un poco de la fisiopatología, sucede cuando se ocluye un vaso intracraneal o se reduce la irrigación en una región encefálica. Esto puede ser debido a un proceso aterosclerótico que ha ocluido el vaso, la luz del vaso, o puede ocurrir debido a un émbolo que igualmente ocluyó la luz del vaso y hace que el tejido entre en isquemia y en necrosis. Entonces, puede ocurrir por necrosis o por apoptosis, ¿no? Dependiendo de la severidad de la oclusión. Eh, También tenemos, pues, como todos sabemos, la isquemia, al privarla a la célula de glucosa, en este caso, las células nerviosas que dependen 100% de la glucosa para su metabolismo,
reducen la concentración intracelular de ATP, por lo cual se deprimen las bombas iónicas y empieza a haber un aumento de la concentración de calcio intracelular. Además, esta misma reducción del ATP por ausencia de substrato a nivel mitocondrial, pues como todos sabemos, induce la formación de especies reactivas de oxígeno. Y las especies reactivas de oxígeno, pues degradan las membranas lipídicas de la célula y de los organelos celulares, deteriorando las estructuras. Entonces, tenemos también que la fiebre y la hiperglicemia son dos factores que influyen mucho en el accidente cerebrovascular isquémico. ¿Por qué? La fiebre, porque la temperatura, la hipertermia, aumenta la tasa metabólica celular y previamente, con lo ya dicho, pues al aumentar la tasa metabólica en ausencia de substrato, esto va a desencadenar la producción de más especies reactivas de oxígeno y va a deteriorar más la célula y va a acentuar la sintomatología de la isquemia. Por su parte, la hiperglicemia por encima de 175 miligramos por decilitro. Una hiperglicemia, digamos, muy elevada, descompensada, lo que hace es disminuir el pH, inducir una acidosis, debido a que la célula empieza a utilizar la glucosa a través de la vía de la glucólisis anaerobia, produciendo ácido láctico como último producto y, bueno, deteriorando más la situación. Bueno, entonces es importante tener en cuenta que el tratamiento para el accidente cerebrovascular isquémico debe primero inferirse, debe descubrirse cuál es su causa para evitar una recurrencia. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Tenemos entonces el accidente cardioembólico. El accidente cardioembólico sucede cuando émbolos producidos por alguna afección en el corazón viajan hasta los vasos cerebrales. Sobre todo, y esto es importante, el accidente cardioembólico siempre va a afectar sobre todo a la arteria cerebral media y a la arteria cerebral posterior y sus ramas. Muy rara vez afecta a la arteria cerebral anterior. Entonces, debido a sucesos que producen trombos en el corazón, pueden ser, por ejemplo, la cardiopatía reumática, que como todos sabemos, tiende a producir trombos en las valvas. Puede ser, por ejemplo, por una miocarditis bacteriana, por ejemplo, que produce vegetaciones en las valvas. Estas tienden a desprenderse y a hacer las veces de émbolo. Está el infarto de miocardio, sobre todo transmural de la pared anteroapical. Un infarto de miocardio, por ejemplo, en el tabique interventricular del lado izquierdo, fácilmente puede producir un trombo en el lugar de la lesión y este desprenderse y embolizarse, viajar hasta los vasos de la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior y producir una ACV. Las prótesis valvulares, estas digamos que son un factor de riesgo importante en el ACV. La miocardiopatía isquémica, la más importante, la fibrilación auricular, ya la vamos a detallar más adelante. Y procesos de embolización paradójica, como puede ser la trombosis venosa profunda, en casos en los cuales existe foramen oval permeable, cortocircuito arteriovenoso. En estos casos especiales, los émbolos venosos
pasan de la circulación venosa a la arterial y nos pueden llegar a producir una ACV debido a trombosis venosa profunda. Émbolos de grasa, asimismo enfermedades neoplásicas, émbolos de aire, que es muy raro, líquido amniótico, después de los partos, durante el puerperio, después de haber hemorragias, puede ser que líquido amniótico entre en la circulación y haga las veces, pues, nos produzca una embolia. Entonces, como les estaba diciendo, el factor más importante, factor de riesgo más importante de origen cardioembólico para producir una ACV es la fibrilación auricular. Vamos a ver por qué. En los procesos de fibrilación auricular, entonces, tiende a haber una lesión en la aurícula que está fibrilándose y esto produce trombos que pueden embolizarse. Vamos a hablar entonces qué otros factores de riesgo, qué comorbilidades nos pueden aumentar el riesgo de sufrir una ACV debido a fibrilación auricular. Entonces, estos factores están resumidos gracias a un sistema de puntuación que incluye la insuficiencia cardíaca congestiva, la hipertensión arterial, la edad de 75 años en adelante, la diabetes mellitus, ACV previo, digamos antecedente de accidente cerebrovascular o de accidente isquémico transitorio, que ya vamos a explicar qué es el accidente isquémico transitorio. Debido a otras enfermedades vasculares, dígase vasculitis, aterosclerosis, bueno, cualquier antecedente de enfermedad vascular, una edad de entre 65 y 74 años y ser del sexo femenino. La suma de, de la fibrilación auricular con alguna de estas comorbilidades puede incrementar el riesgo de una ACV incluso hasta el 15% en pacientes que tienen estas comorbilidades. Bueno, vamos a hablar entonces del tratamiento de la fibrilación auricular, ya que es tan importante. Existen tres estrategias principales para controlar la fibrilación auricular, ¿no? El primero y el más efectivo es el mantenimiento del ritmo sinusal. El mantenimiento del ritmo sinusal se logra, vamos a ver más adelante la terapia, pero puede ser una terapia farmacológica, puede ser una cardioversión, puede ser una ablación mediante catéter. El segundo es el control de la frecuencia cardíaca durante la fibrilación auricular. Bueno, estudios como por ejemplo el estudio AFIRM y el estudio RACE escogieron poblaciones de muestra de 4.060 pacientes y 522 pacientes respectivamente. Todos los pacientes con fibrilación ventricular y con algunas de las comorbilidades que nombramos anteriormente, y se comparó el tratamiento entre el mantenimiento del ritmo sinusal y el control de la frecuencia cardíaca durante los episodios de fibrilación. Entonces, los resultados fueron que existen diferencias significativas en la mortalidad durante los primeros 4 años y que la sobrevida fue mejor para el grupo de pacientes a los cuales se les controló el ritmo sinusal. Entonces, esta es como la estrategia que da mejores resultados.
Y número 3, pues la prevención del accidente cerebrovascular, que es la complicación más temida y más frecuente de la fibrilación auricular. Puede haber otras consecuencias neurológicas como el deterioro cognitivo, los infartos cerebrales silenciosos como los microinfartos, de los cuales vamos a hablar a continuación, el deterioro de la memoria, la enfermedad de Alzheimer y el infarto de miocardio. Estos últimos, exceptuando el infarto de miocardio, es decir, los infartos cerebrales silenciosos, el deterioro de la memoria y la enfermedad de Alzheimer, están vinculados con los microinfartos cerebrales que ya vamos a tocar. Listo, entonces el manejo. Eh, para el ritmo sinusal, para el mantenimiento del ritmo sinusal, vamos a utilizar fármacos antiarrítmicos. Entonces, tenemos dos familias importantes de fármacos antiarrítmicos. Los fármacos de la generación 1C y los fármacos de tercera generación. Unos van a actuar sobre los canales de potasio, los otros van a actuar sobre los canales de calcio. Entonces, el objetivo de estos antiarrítmicos es prolongar el potencial de acción a nivel sinusal, pues de esa manera para controlar el ritmo, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, la amiodarona, que la amiodarona ha demostrado en varios ensayos controlados ser, ser un agente antiarrítmico superior al antiarrítmico con el que se le comparaba. Tenemos dofetilía y sotalol, que deben ser usados con precaución debido a que aumentan el intervalo QT en pacientes, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca o con antecedentes de arritmias. Debe ser utilizado con cautela. Puede producir torsadez de puentes y que ese es como el riesgo más importante. La propafenona y la flecainida, que deben administrarse, digamos, es preferible que se administren con beta bloqueadores o con bloqueantes de los canales de calcio. Los otros tratamientos, como les había hablado, la ablación con catéter. La ablación con catéter es un procedimiento en el cual se introduce un catéter especial para este procedimiento, que posee una punta en la cual, mediante radiofrecuencia o mediante el uso de temperaturas extremas, vamos a cicatrizar, a hacer una ablación en los tejidos que nos producen fibrilación auricular. ¿Cómo es el mecanismo de la fibrilación auricular en estos casos? Hay estructuras que, al dispararse el impulso eléctrico por el nódulo, tienden a producir, tienden a rebotar el impulso eléctrico y a producir la fibrilación. En este caso hablamos de las venas pulmonares o de los ganglios autónomos. Entonces, lo que hacemos es introducir el catéter y producir ablaciones en el lugar donde se junta la vena pulmonar con la aurícula, y de ese modo evitar que haya un retorno del impulso eléctrico. Listo, entonces la cardioversión. La cardioversión puede realizarse de dos formas. Perdón, Puede estamos ser hablando una...
no de ACV, y así no vamos a acabar nunca. Eso es otro Sí, tema. sí, 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 señor. Me parece importante tocarlo porque eh, es una causa de No, pues esa es la muy clase frecuente de ACV. curricular. Además que su merced me envió un artículo Sí, bien largo claro, acerca del tema, me pareció importante sí, pues, incluirlo. no vamos a terminar nunca. Listo, entonces la cardioversión básicamente es que le ponen electrodos y le mandan corriente continua para volver al ritmo sinusal. Y la anticoagulación, en este caso, es muy importante. Para evitar el ACV se recomienda warfarina con INR entre 2 y 3 por 4 semanas. Y listo. Entonces la otra clase de ACV isquémico puede ser un accidente arterial en el cual se forman trombos en alguna de las arterias en el camino hacia la formación del polígono de Willis y de las arterias cerebrales y pueden embolizar y ocurrir el accidente. Entonces, el más importante acá es el proceso aterosclerótico de la arteria carótida. Sobre todo tiende a formarse en la bifurcación carotidia. En este caso, la terapia endovascular es una posibilidad en la cual mediante un catéter puede introducirse eh, y hacer una angioplastia. Puede ser con o sin stent. También está la posibilidad de la endarterectomía, que es un procedimiento mucho más invasivo y que demostró en un estudio tener una mortalidad más alta que la angioplastia, en la cual abren al paciente, cortan la arteria, deshacen el émbolo, el proceso aterosclerótico, el trombo, vuelven a restaurar la arteria y esperan que los resultados sean positivos. Estos pacientes también son tratados sobre todo con terapia antitrombótica dual, que ha demostrado ser más segura que, que la anticoagulación debido al riesgo de sangrado. Más adelante vamos a hablar bien de eso. Está también el accidente de vasos pequeños. En el accidente de vasos pequeños hablamos de necrosis residual de zonas encefálicas que son irrigadas por vasos de entre 30 a 300 micrómetros en el encéfalo. Entonces, sobre todo estamos hablando de zonas profundas de la sustancia gris y blanca, como el tallo encefálico, el tálamo y otras estructuras importantes, el putamen, que se encuentran profundas. Entonces, eh, estos pueden producir hemiparesia motora, pueden producir un accidente sensitivo puro y pueden ocurrir también disartrias y torpeza al hablar. Esos son como la sintomatología más usual. Listo, vamos a hablar de los microinfartos, como les había hablado hace rato. Están muy relacionados con estos accidentes de vaso pequeño y también están muy relacionados con los accidentes isquémicos transitorios. ¿Qué son los accidentes isquémicos transitorios? Son, em, digamos, accidentes en los cuales la sintomatología dura solo un par de horas hasta un día máximo. No debe superar el rango de las 24 horas. Entonces, el paciente cursa puede ser con una afasia transitoria. Hay pacientes que tienen amaurosis transitoria. eh, Pierden la sensibilidad, eh, también sufren hemiparesias. Entonces, esta sintomatología es transitoria.
Vamos a hablar de los microinfartos. Los microinfartos son entonces sucesos que no exceden, digamos, de los 100 micrómetros a unos pocos milímetros, no más de 5 milímetros. Entonces es difícil detectarlos en la tomografía. Existen exámenes de imagenología que son más específicos, que son más sensibles, perdón, como por ejemplo la imagen por resonancia magnética. Y existen exámenes neuropatológicos, pero bueno, pues estos se le practican a pacientes que ya se han muerto. Así se pueden identificar y clasificar los microinfartos a través de la tinción de hematoxilina eosina. Pueden hallarse macrófagos, que esto es un signo de isquemia, y la palidez del tejido. Exámenes de inmunohistoquímica también, proteína ácida fibrilar, marcadores CD68, que son para los macrófagos, y marcadores leucocitarios humanos para la microglía. Todo esto pues nos evidencia procesos inflamatorios en la vasculatura, en la microvasculatura del cerebro. La imagen ponderada por difusión, también llamada tractografía. Esta es una forma de imagen por resonancia magnética en la cual pueden hacerse imágenes en 2 dimensiones y 3 dimensiones de las rutas de las neuronas en el cerebro. Entonces, este nos permite identificar las lesiones pequeñas, las lesiones que van desde la corteza cerebral hacia el bulbo, el tálamo y las sustancias subcorticales, las estructuras subcorticales. Entonces, pacientes con microinfartos que cursaban también con angiopatía amiloide, hemorragia intracerebral reciente, y eran pacientes que se habían practicado endarterectomía carotidia y llegaban con deterioro cognitivo o demencia. Entonces, esta enfermedad, estos microinfartos cerebrales están muy relacionados con la enfermedad de Alzheimer, con la demencia, sobre todo la demencia senil. Mediante ensayos de imagenología, como la resonancia magnética estructural de alta resolución, es posible detectar los microinfartos. Sin embargo, a este respecto, la imagenología, digamos, no nos ofrece muchas posibilidades debido a que son zonas de lesión muy pequeñas, son difíciles de identificar. Entonces existen diferentes tipos de microinfarto, pueden ser cavitados, pueden ser hendidos y pueden ser hemorrágicos, que los hemorrágicos son recientes, ¿no? Em, las causas y los factores de riesgo para sufrir de microinfartos son entonces la enfermedad cerebral de pequeños vasos, de la cual ya hablamos, la angiopatía amiloide, eh, la aterosclerosis, la microembolia, la hipoperfusión. Todos estos son factores que tienden a producir microinfartos. Digamos que los microinfartos son la suma de varios factores que a lo largo del tiempo se van sumando y van lesionando el cerebro poco a poco. En pacientes con antecedentes de ACV isquémico eh, tienden a tener microinfartos del mismo lado del cual sufrieron el accidente cerebrovascular previo. En estudios de cohorte se asoció la hipertensión y la hiperlipidemia con los microinfartos.
Y de nuevo tenemos aquí a la fibrilación auricular. Entonces, que pues por su predisposición al ACV, también nos predispone a los microinfartos cerebrales. Listo, entonces los microinfartos, si bien esto no está perfectamente descrito, sí tienen predisposición a ocurrir en ciertas áreas, como en el lóbulo parietal y en el lóbulo frontal. Es lo más usual encontrarlos en estas áreas. Y como ya les había dicho, se asociaron con demencia vascular. Sin embargo, a pesar de que son lesiones muy pequeñas, lesiones que van de 100 micras a 5 milímetros, eh, estos nos producen daños remotos, es decir, tenemos el centro infartado y alrededor de eso existe, digamos, una ventana de lesión, una ventana de daño eh, que afecta el tejido nervioso vecino. Entonces, esto se asocia con el deterioro de las vías linfáticas. Las vías linfáticas son aquellas que drenan las sustancias tóxicas y como la amiloide de las neuronas, y pues el deterioro del drenaje linfático tiende a lesionar con el tiempo las células nerviosas. Aquí lo tenemos, la eliminación de la amiloide B y otros metabolitos tóxicos del cerebro. Y aquí está de lo que les decía hace rato. Un microinfarto cerebral único de 0,2 milímetros cúbicos en volumen puede afectar la función neuronal en regiones corticales al menos 12 veces más grandes al núcleo de la lesión. ¿Por qué? Porque se asocia con la desmielinización de la estructura gris, de la sustancia gris y blanca, y daño a la estructura axonal. Existen cambios no neuronales como la astrogliosis y la disminución en la expresión de la acuaporina 4, además de la desmielinización, como ya lo hablamos. Y también existe el riesgo de que se fusionen varios microinfartos, produciendo una zona de lesión más grande, una zona de lesión lagunar, que pues tiene implicaciones más importantes en el paciente. Listo. Y la última categoría, que son los ataques isquémicos transitorios, son episodios, como les decía hace rato, de accidente cerebrovascular que duran poco en el tiempo, menos de 24 horas. Los accidentes isquémicos transitorios son consecuencia de una embolia encefálica o de una trombosis de vasos intracraneales. Entonces aquí ya estamos hablando de trastornos intracraneales. En el caso de los TIA, bueno, la recanalización, eh, dependiendo de la lesión, pueden entre el 15 y el 50% de los TIA puede acompañarse de infartos cerebrales, a pesar de la ausencia de signos y síntomas neurológicos. Es decir, que puede que el paciente no presente sintomatología y sin embargo eh, haya zonas de lesión irreversibles en el cerebro. La sintomatología principal de los accidentes isquémicos transitorios, que digamos es patognomónico de este tipo de lesión, es la amaurosis transitoria. Entonces hay que estar muy pendientes de este signo. Pacientes que tengan sintomatología de isquemia cerebral, pacientes que cursen con sintomatología transitoria y que además tengan amaurosis transitoria, pues pueden estar sufriendo de un ataque isquémico transitorio. Y los ataques isquémicos transitorios son un factor de alarma eh, para, digamos, cuidar al paciente de sufrir un accidente cerebrovascular más importante en el futuro.
Quiere decir que el paciente todavía está, digamos, el tejido del paciente todavía recibe nutrición, pero que pronto, si no se cambia esa situación, pues va a haber una isquemia total. Entonces el manejo para prevenir los ACVs recurrentes, eh, aquí es muy importante tener en cuenta que el tratamiento con antitrombóticos es el más indicado para los ACV no cardioembólicos. Eh, ¿Por qué los antitrombóticos y no los anticoagulantes? Los anticoagulantes han demostrado ser más riesgosos debido a que pueden producir sangrado en los pacientes. Entonces, ha habido menos mortalidad en el tratamiento con antitrombóticos. El más usado, desde luego, la aspirina. Eh, Puede usarse con dipiridamol, que este es un tratamiento antitrombótico dual, que es más efectivo que la aspirina sola. Y bueno, el dipiridamol es un inhibidor de la fosfodiesterasa, entonces el dipiridamol puede producir vasodilatación, pero en pequeñas dosis a largo plazo produce, tiene un efecto antiplaquetario. El clopidogrel, que es un inhibidor de los receptores de ADP, entonces este actúa sobre las plaquetas y inhibe la agregación plaquetaria. El cilostazol, otro inhibidor de la fosfodiesterasa 3, como el dipiridamol, y el ticagrelol, que actúa igual que el clopidogrel, inhibiendo los receptores de ADP en las plaquetas. Entonces, la terapia antiplaquetaria dual consiste en usar dos de estos antitrombóticos simultáneamente en el paciente, buscando que haya un mejor resultado, una mejor evolución. Lo más usado en este caso es la terapia antiplaquetaria dual, aspirina más dipiridamol y aspirina más clopidogrel. Esto en pacientes que han tenido un ACV isquémico leve, la monoterapia con aspirina o la monoterapia con clopidogrel. Esta monoterapia con clopidogrel está más indicada en pacientes que han tenido un ACV grave, con, con más repercusiones. Entonces, ¿cómo debemos administrarlo? La terapia antiplaquetaria dual con clopidogrel y aspirina debe administrarse. Clopidogrel 300 miligramos el primer día y 75 miligramos en adelante. Durante 3 semanas, junto con aspirina, 75 miligramos diarios. Y la monoterapia, que puede ser, como les había dicho, con clopidogrel o aspirina. En los artículos hablaban de dosis de aspirina altas, 1200 miligramos día, si no estoy mal, y seguía siendo más efectivo que los anticoagulantes en pacientes que habían sufrido ACV, evitando el riesgo de recurrencia. Bueno, los ACV cardioembólicos, por otro lado, de los que hablamos al principio, se producen principalmente en pacientes con fibrilación auricular o con cardiopatías valvulares, ¿no? En este caso, los pacientes deben ser anticoagulados. Puede usarse la warfarina, que es un antagonista de la vitamina K. Debe usarse la warfarina con un INR entre 2 y 3. Es importante que el paciente sea monitorizado porque hay un riesgo muy alto de sangrado en estos pacientes, entonces hay que monitorizarlos constantemente. O puede hacerse terapia con anticoagulantes orales directos,
que estos han demostrado en ciertos ensayos ser más efectivos que la warfarina debido a que no tienen interacciones con alimentos. No es necesario eh, hacer un monitoreo tan riguroso como con la warfarina. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. El rivaroxaban, eh, el apixaban y el edoxaban. Bueno, la anticoagulación a largo plazo está indicada en pacientes que han sufrido ACV y que cursan con fibrilación auricular. El tratamiento para estos pacientes es tratar la fibrilación auricular, como habíamos hablado antes. Entonces el paciente debe anticoagularse varias semanas antes de si se le va a practicar, por ejemplo, una cardioversión o si se le va a practicar una ablación con catéter. Los pacientes deben anticoagularse 3 semanas antes y deben proseguir con la anticoagulación hasta 4 semanas después. Hay pacientes que deben estar anticoagulados de por vida. Em, la warfarina no puede administrarse en pacientes con estenosis mitral ni en pacientes con enfermedad renal en etapa terminal. Entonces, en estos pacientes puede utilizarse un anticoagulante directo eh, en dosis, eh, digamos, en dosis monitorizadas. Y la INR para los antagonistas de la vitamina K, como la warfarina, debe estar siempre entre 2 y 3. Vamos a hablar entonces de las imágenes diagnósticas que nos permiten eh, catalogar y clasificar los accidentes cerebrovasculares. Entonces, está la tomografía. La tomografía es muy útil porque nos permite hacer el diagnóstico diferencial entre un ACV isquémico y uno hemorrágico. Es muy sensible para diagnosticar el ACV hemorrágico. Es muy sensible para eh, poder observar la sangre en el tejido cerebral. Las imágenes por tomografía computarizada, las primeras 48 horas, no son tan dicientes como después de las 48 horas, que las lesiones se hacen más evidentes. Entonces, digamos, en estos casos, cuando queremos saber y conocer la verdadera magnitud de una lesión, sobre todo si es isquémica, y la ubicación exacta, está la opción de la resonancia magnética. Sin embargo, la resonancia magnética es un examen más costoso, eh, más lento, y que no todos los hospitales, digamos, no todos los hospitales cuentan con el equipo para realizar una resonancia magnética. Entonces, como les decía, nos permite conocer con precisión la extensión y la ubicación de un infarto en cualquier región del encéfalo, incluyendo la fosa posterior y la superficie cortical, que es otra desventaja de la tomografía computarizada, que no nos permite, digamos, es muy difícil identificar accidentes cerebrovasculares en la fosa posterior y en la superficie cortical. La otra herramienta diagnóstica es la angiografía cerebral. Esta es una técnica de radiografía convencional con líquido de contraste que nos permite eh, identificar y saber exactamente qué tan graves son, por ejemplo, las estenosis en procesos ateroscleróticos y detectar otras patologías como aneurismas, vasoespasmo, displasia fibromuscular, fístulas, vasculitis y vasos colaterales. Entonces, este procedimiento se realiza introduciendo un catéter en la ingle y inyectando líquido de contraste. Tiene desventajas y es que es un procedimiento con riesgos considerables
debido a que puede producir lesión en las arterias, sangrado en la ingle, tromboembolias e insuficiencia renal debido al contraste. Tenemos esta, la ecografía Doppler. Esta es muy útil, nos permite identificar y medir de manera fiable las estenosis, sobre todo en la arteria carótida, en Doppler de cuello. El Doppler transcraneal permite valorar el flujo sanguíneo en arterias cerebrales media, anterior y posterior. Entonces, este es muy útil cuando hablamos de ACVs isquémicos debido a procesos ateroscleróticos extracraneales e intracraneales. También está la otra opción, que es hacer una tomografía computarizada con líquido de contraste, que esta sí nos muestra todo el árbol arterial, excepto el corazón. Nos muestra desde el callado aórtico hasta todas las arterias cerebrales y sus ramas. Y tenemos la segunda gran categoría de ACVs, que es el accidente cerebrovascular hemorrágico. Este, hay que decirlo, tiene un pronóstico más desalentador, tiene un pronóstico más sombrío que el isquémico. El diagnóstico se realiza a través de la tomografía computarizada, que es más sensible para detectar la presencia de sangre. Entonces, la hemorragia intracraneal. Importante saber esto, en los espacios subdural y epidural casi siempre es debido a un trauma, entonces hay que tenerlo en cuenta. Y las hemorragias subaracnoideas pueden ser por traumatismo o por roturas de aneurismas intracraneales. Entonces aquí tenemos tres imágenes de cada una de las lesiones. Aquí tenemos la hemorragia subdural, aquí tenemos la epidural y aquí tenemos la subdural. Bueno, la hemorragia intraparenquimatosa es la más frecuente y corresponde al 10% de los ACVs. Esta tiene una mortalidad altísima del 50%. El pronóstico es muy desfavorable. Casi siempre los pacientes fallecen cuando tienen una hemorragia intracraneal intraparenquimatosa, dependiendo de la extensión del sangrado. Digamos, pacientes con hemorragias, con hematomas de menos de 30 mililitros de sangre tienen un pronóstico favorable. Pacientes con hematomas entre los 30 mililitros y los 60 mililitros tienen un pronóstico intermedio, pero los pacientes con más de 60 mililitros tienen un pronóstico muy desfavorable, tienden a fallecer. La prevalencia es más frecuente en asiáticos y en afrodescendientes. Lo más usual, digamos, el factor de riesgo más importante para la hemorragia intraparenquimatosa es la hipertensión arterial, debido a que estos pequeños vasos son mucho más sensibles a la lesión por cifras tensionales elevadas. Entonces, las ubicaciones de la lesión más frecuentes son los ganglios basales, la parte profunda del cerebelo y la protuberancia. Al parecer, lo que les decía, estas pequeñas arterias son más propensas a tener lesión por hipertensión. La hemorragia lobar, que son pequeñas y que tienen unos síntomas muy específicos. Por ejemplo, la hemorragia lobar occipital produce una hemianopsia. Las del lóbulo temporal tienden a producir delirio y afasias. Si las lesiones son del lado dominante, va a producir la afasia, debido a que las zonas de Wernicke y de
bueno, las de la afasia motora y sensitiva se encuentran del lado dominante. La hemorragia del lóbulo parietal, que produce una pérdida hemisensitiva, y las hemorragias del lóbulo frontal, que nos producen debilidad, sobre todo en los miembros superiores. Entonces, el tratamiento para los ACV hemorrágicos, bueno, en realidad a estos pacientes no hay mucho que hacerles, pero es importante que pacientes que están teniendo tratamiento con anticoagulación, debe revertirse la anticoagulación, deben aplicarse concentrados de protrombina más plasma fresco congelado más vitamina K vía intravenosa para revertir la anticoagulación. Y en casos de trombocitopenia, casos en los que el paciente tiene menos de 50.000 plaquetas, hay que hacer transfusión. Y desde luego es importante combatir la hipertensión grave con antihipertensivos no vasodilatadores, como la nicardipina, el labetalol o el esmolor. Los antihipertensivos que producen vasodilatación empeoran el cuadro, aumentan el sangrado. Esto es importante y es que no se ha comprobado en varios ensayos controlados, han demostrado que no es, digamos, mejor la evacuación quirúrgica en hemorragias supratentoriales. Entonces, los pacientes igual tienden a tener una alta mortalidad cuando se les evacúa el hematoma. Y la prevención, muy importante, el tratamiento de la hipertensión temprana en pacientes que ya, digamos, se están acercando a la vejez, pacientes desde los 40 años, es importante controlar la hipertensión arterial para evitar un accidente cerebrovascular futuro. Regular el consumo de alcohol y de drogas como la cocaína y las anfetaminas que elevan la tensión arterial y producen vasculopatías también. Importante también la diabetes y las dislipidemias y las enfermedades metabólicas. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias. 6:53, justo a tiempo. Bueno, hay varios comentarios para hacer. Empecemos. Hace ya más de 30 años que no usamos la palabra accidente cerebrovascular porque la palabra accidente denota como algo impredecible, algo mala suerte. Y resulta que esto es una enfermedad. Entonces, como la sigla se ve ha calado tanto ya en la gente, pues lo que decimos es ataque cerebrovascular, dando la sensación de una urgencia, como pasa con el ataque cardíaco que todo el mundo le corre. Pues aquí ya hemos abandonado la palabra accidente porque el accidente conlleva en sí una cosa nihilística que de malas, mientras que hay muchas cosas por hacer. Recomendaciones para las próximas exposiciones: hay que hacer un temario al principio para saber uno de qué van a hablar y en qué orden van a ir. Eso ayuda mucho al auditorio a entender. De las prevalencias, no sé, es tan raras prevalencias. Normalmente las prevalencias se dan por 10.000 habitantes, ¿no? Cualquier cosa que usted quiera mostrar, porque es más fácil para uno entender. Las embolias cerebrales a cualquier territorio, indudablemente que es más frecuente la cerebral media, pero puede embolizar a cualquier lado. En el uso del SHA-2DS2-VASC para estratificar el riesgo de embolia en el paciente con FA, tener en mente que las mujeres, por el solo hecho de ser mujeres, le da un punto, pero ese punto se le suma solamente si tiene otro factor de riesgo adicional. Porque en teoría no, en la práctica embolizamos, anticoagulamos pacientes con más de uno. Pero en las mujeres solamente se utiliza ese uno del sexo femenino, si además tiene otro de los puntos de esa escala.
Entonces, para que tengan en mente eso. Indudablemente que a mayor puntaje, pues mucho mayor riesgo de embolia, ¿no? A su vez tenemos la escala del Hasbled, que se debe hacer al mismo tiempo que el DS2-VAS, perdón. Se debe hacer el tiempo con el Hasbled, porque el Hasbled implica cuál es el riesgo de sangrado que tiene un paciente que vamos a anticoagular por FA. Entonces uno tiene que dar los dos puntajes, porque puede suceder que tenga un puntaje alto en el SHA2-DS2-VAS y tenga también alto en el Hasbled. Es decir, el Hasbled es alto, quiere decir que es muy riesgosa la anticoagulación y que no debemos hacerlo. Pacientes que tienen falla renal, falla hepática, sensibilidad aumentada a los anticoagulantes, ¿sí? El solo hecho de haber tenido ACV previo ya le aumenta el riesgo de sangrado, curiosamente, ¿no? El hecho de ser hipertenso también. Obviamente que esas comorbilidades, si están bien tratadas, pues no impiden que uno anticoagule al paciente. De pronto me quedó a mí en el ambiente que la FA y los infartos, microinfartos se asocian con Alzheimer. Alzheimer es otra cosa. Lo que pasa es que muchos de los pacientes con Alzheimer tienen microinfartos cerebrales, pero ahí va a ir relación de causalidad. ¿Sí? Son dos cosas distintas. La enfermedad, la demencia de Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer, primero no sabemos cuál es la causa, pero lo que sí sabemos es su fisiopatología no incluye oclusiones vasculares, lo que incluye es degeneración y muerte neuronal, y ahí los ovillos, neurofibrilares, las placas seniles, pero la oclusión vascular no es un factor que lleve a Alzheimer. Por eso ser hipertenso o ser diabético o ser fumador no le da a uno más riesgo de ser Alzheimer. Y si eso fuera vascular, pues eso también le daría unos riesgos para Alzheimer. No es que coinciden. Muchos pacientes con Alzheimer tienen enfermedad de vaso pequeño, pero no hay relación de causalidad. Para que tengan eso en mente. De los antiarrítmicos, nosotros lo que tratamos de hacer hoy en día es frenar la respuesta ventricular más que hacer cardioversiones. Entonces lo que buscan los internistas y los cardiólogos es que la respuesta ventricular esté normal, entre 60 y 100, más que volver al paciente el ritmo sinusal. Recuerden que eso, pues, la tasa de fracaso es muy alta, pacientes vuelven y entran en FA. Entonces, eso es importante, que lo que más que todo se usa es el metoprolol para frenar la respuesta ventricular, más que tratar de mantener el ritmo sinusal. Tampoco existen los ataques isquémicos, los accidentes isquémicos transitorios, son ataques isquémicos transitorios. Esa es la traducción de AIT. El AIT es un evento, pues como se dijo, de menos de 24 horas, la gran mayoría duran minutos. El uso de dipiriamol ya, a pesar de que se ha demostrado su eficacia unido a la aspirina, ya no se está usando. Y de hecho la terapia dual en la enfermedad aterotrombótica, carotidia y de los vasos grandes, pues se ha abandonado debido a que es mayor el riesgo de sangrado que el mayor beneficio preventivo. Entonces, si ustedes revisan las guías de manejo de todo el mundo, la tendencia mundial es dar solo ASA o solo clopidogrel. No están recomendando la terapia dual hoy en día porque se ha visto en el seguimiento que hay un aumento del riesgo de sangrado. Entonces, nos estamos quedando con monoterapia. Hay que recordar que hay un 10% de personas que naturalmente no tienen el receptor para el clopidogrel. Entonces, la droga no le sirve para nada. Entonces, teóricamente habría que hacer el estudio que aquí no se hace en Colombia para saber si sirve. Ticagrelor no es superior a aspirina, solo. Ahorita hay un estudio nuevo que lo están usando unido a la aspirina. La terapia dual sí es más efectiva, pero es más riesgosa y por eso en la mayoría de las partes del mundo la gente usa una sola terapia, o ASA o clopidogrel. Por ahí hablaron de dosis altas de aspirina, yo creo que hay un lapsus ahí. La aspirina dosis altas es antiinflamatoria. La aspirina para ser antiagregante tiene que ser a dosis baja. Ustedes se acuerdan de la farmacología, ¿no? De las vías, del tromboxano y todas las cosas. Solamente a dosis bajas es que sirve.
Lo que pasa es que sea una dosis de carga de 324 miligramos, pero luego se continúa con 100 o menos. Han visto guías que utilizan menos miligramos. Recordar que la meta de anticoagulación con warfarina es llevarlo entre 2 y 3, pero en los pacientes que tienen valvulopatía o les han cambiado la válvula, la meta va más arriba. La meta va entre 2,5 y 3,5 de INR. Es más exigente la anticoagulación en esta población. Gente que tiene la válvula dañada o que se le hizo un reemplazo valvular mecánico, prótesis mecánica. Recuerden que ahora hay prótesis biológicas. En ello la anticoagulación dura más, un poco, es menor tiempo. Y después se la quitan. En los que tienen prótesis metálica, tenemos que usar metas más altas, 2,5 a 3,5. Yo no sé por qué ustedes escriben imagenología, si eso es imaginología. No les gusta el español. Bueno, me quedaron en el tintero los síndromes neurológicos de los infartos de vaso grande. Se habló mucho del infarto de vaso pequeño, se habló de la cardioembolia, pero se nos quedó en el tintero los infartos de vaso grande, los grandes síndromes neurológicos. Recuerda que el 30% más o menos de los infartos cerebrales son infartos de vaso grande, excluyendo los hemólicos, que son por pura arteriosclerosis del vaso afectado. Entonces, la parte semiológica y clínica que también le sirve para la embólica, pues no hubiera sido de saber cuál es el síndrome de la arteria cerebral anterior, de la cerebral media, de la cerebral posterior. Ahí mencionaron algunos de los síndromes lacunares, que son como 16, y tampoco nos recordaron los síndromes del territorio posterior, de la AICA, de la PICA, de la cerebrosa superior. Eso nos quedó faltando. Y el tema grande que faltó fue el tratamiento del infarto cerebral agudo. No tocamos nada de la trombólisis, cuáles son indicaciones, contraindicaciones y algunas palabritas de la trombectomía mecánica. Es un tratamiento moderno en el infarto cerebral de vaso grande, ¿no? con trombo proximal en las arterias del polígono de Willis. Pero eso que hay en el tintero, para que lo revisen, pueden compartir los artículos y las guías de manejo y ahí hablar sobre eso. De las hemorragias cerebrales, de la hipertensiva, pues indudablemente lo que vale ahí es la prevención, tratamiento de la hipertensión arterial. El pronóstico es muy malo y los tratamientos que se han intentado pues no han sido buenos, realmente nada ha servido en la hemorragia parenquimatosa. Repasar los síndromes más comunes. En la clase de tomografía, por ahí mencionábamos cuál era la forma más frecuente de presentación, hemorragia putaminal, el tálamo, ustedes recordarán esa parte. Entonces, y unas palabritas de los aneurismas cerebrales que producen las hemorragias cerebrales, ¿no? Y nosotros por división de trabajo, aquí lo manejan los neurocirujanos, ¿no? Los aneurismas, porque indudablemente el tratamiento del aneurisma cerebral roto, pues es ahí aislarlo en la circulación mediante la colocación de un gancho o mediante la colocación intravascular de ese material que llaman coils, medidas de evitar que eso vuelva a sangrar. Entonces, las hemorragias o hemorragias en esta institución, pues lo manejan los neurocirujanos, sean traumáticas o no. Ya saben que cuando no es traumática, pues la biología más común, 90%, va a ser un aneurisma cerebral roto. Recalcar el valor de la tomografía de cráneo simple en el diagnóstico agudo del ACV isquémico y hemorrágico, supremamente importante. Primero nos permite diferenciar la hemorragia de la isquemia, y si tenemos un paciente en ventana con una lesión muy pequeña o no visible en la tomografía, pues es un paciente ideal para hacer el tratamiento trombolítico. ¿Mañana quién viene? ¿Qué tema es mañana? Mañana es tuve revistas mañana. El miércoles que tiene programado un taller. Sí, simulación hasta el jueves. Volvemos a tener clase. ¿Cuál es la clase? De cefaleas. Cefaleas. Y el viernes Polineuropatía. polineuropatía.
Y la otra semana tenemos lunes, jueves y viernes otra vez. Sí, doctor. Sí, señor. Metabólica, infecciones y epilepsia, ¿no? Son los 3 temas de la semana entrante. Bueno, le voy a pedir el favor a los de mi grupo de rotación que se queden, los demás ya se pueden ir a estudiar, háganme el favor. Muchas gracias. ¿Quiénes son los 3 que quedan?